La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenos días. Cielo azulado en la ciudad de La Paz. No hace mucho frío, arrecia el sol. Se prevé que hoy va a ser una jornada con altas temperaturas en nuestra ciudad de La Paz. Les saluda Rubén Atahuichi al comenzar esta transmisión de La Razón Radio, la primera transmisión de La Razón Plus de la jornada, de 8 a 9 de la mañana. Trabajamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. Saludo a mi compañero Antonio Dalense. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Rubén? Amigos de La Razón Radio, fuerte abrazo para todos. Iba a decir ni una sola nube en la ciudad de La Paz, no, pero hay justo aparecen. Sí, hay. Hay una que otra, amigos, pero después cielo completamente despejado en la ciudad de La Paz. Y como dice Rubén, esperamos seguramente un nivel de temperatura que hace tiempo no teníamos en la ciudad. Ojalá. Vamos a comenzar, Rubén, la transmisión, por supuesto, mandando un fuerte abrazo hasta el sur de nuestro país. A la Chura Tarija. A la Chura Tarija, a los amigos tarijeños, amigas tarijeñas, ese pueblo tan lindo que tiene otra forma de ver la vida y que contagia. Son alegres, son muy joviales, muy bromistas. Dice que son los primeros de los bolivianos en ponerle chapa, seudónimo, a sus panes. Así es, exactamente. Así que fuerte abrazo para ellos. 207 años, ¿no? De la revolución, de la batalla de la Tablada, ¿no? Sí, señor, allí acuérdense, tantos héroes, igual que en el resto del país, en aquella guerra tan larga pero tan fructífera al final como fue la guerra de la independencia. Así es, sí, el proceso largo, como dice Antonio, que ha tenido como héroe al Moto Méndez. ¿Por qué le decían Moto Méndez? Porque tenía una mano amputada, ¿no? Amputada, sí. Saludamos a los tarijeños, a los chapacos, a los chaqueños en esta fecha especial del 15 de abril de 2024. Ayer hubo actos en la ciudad de Santa Cruz, la sesión de la Asamblea Departamental, Tarija, en la Asamblea Departamental. El presidente Luis Arce ha anunciado varios proyectos con una inversión de 1.200 millones de bolivianos. 1.260, creo, algo así, ¿no? Sí. Pero son más o menos 200 proyectos, amigos. El presidente creo que toda la semana estuvo entregando algunas obras. Como suelen hacer los presidentes últimamente. Y también, por supuesto, haciendo estos anuncios. Sí, así que otra vez fuerte abrazo a los valles tarijeños, al Chaco tarijeño, a la ciudad capital, por supuesto, a todos ellos que han recibido, además, dicho sea de paso, estas buenas noticias de parte del gobierno central. Así es, comenzamos nuestra transmisión, como les decía, todos los días de 8 a 9 de la mañana, a las 10, más bien a las 11, piedra, papel y tinta, y marcas a las 12. Antonio, ¿qué tal si revisamos un material que nos ha dejado el equipo de producción sobre el caso de Branko Marinkovic? Las tierras, ¿no? Sí, la semana pasada generó mucha polémica la decisión del Tribunal Constitucional de otorgar la tutela a la familia Marinkovic de más de 12.000 hectáreas de terrenos, de tierras en Laguna Corazón, a favor de la familia, a pesar de que una sentencia en 2020 dispuso que ningún boliviano tiene derecho a más de 5.000 hectáreas. Así es, y aparte está el otro caso, el de tierras bajas, donde son más de 20.000 hectáreas también. Sí, entonces, en total son 34.008 hectáreas a favor de la familia Marinkovic. Eso está, amigos, en statu quo. En statu quo, como hemos dicho. Claro, lo dijo acá el director del INRA, nosotros no podemos aplicar eso en tanto y en cuanto no nos digan realmente qué es lo que pasa. ¿No? Sí, está la sentencia. No nos pueden pasar, claro, no nos pueden pasar una sentencia un día, después nos pueden decir otra cosa, entonces ellos no van a ejecutar eso y en tanto y en cuanto no se clarifique todo eso. ¿Sí? Así es. Hemos trabajado un material, nuestros compañeros de trabajo han trabajado un material, les vamos a preguntar a Joaquín si ya lo tenemos listo. Y entre tanto decirte, Rubén, también de que el INRA está preparando un informe sobre ya el estado de saneamiento de tierras en Santa Cruz. Y ha advertido Eulogio Núñez con que van a tomar acciones legales
para evitar avasallamientos. Vamos a ser duros, dijo Elogio Núñez en las últimas horas. Estamos trabajando la nota precisamente en este proceso que anuncias, ¿no? Sí, claro que sí, amigos, porque no puede ser. A ver, algunos están trabajando sus tierras, están produciendo sus tierras, vienen otros y se las ocupan. Y a punta ¿no es cierto? y a punta de armas, ¿no? Y claro, y con violencia. Y por el otro lado, amigos, otros que están hace años tratando de que se les regularice, no sé, pues 10 hectáreas, 15 hectáreas, ¿no? Para producir, viene un fallo y favorece a una sola persona y a una sola familia con 34,000 hectáreas. Entonces, todas esas cosas, Rubén, sí, son todavía las que hay que trabajar y mucho en el país con relación a las tierras. Marinkovic fue beneficiado por la presidenta Yanine Áñez en su gobierno a través de una resolución que le devolvió tierras. Recuerden, Marinkovic era ministro de Economía en el régimen de Yanine Áñez. Y a raíz de eso el Estado reaccionó y pudo revertir la situación a través de una sentencia, pero esa sentencia aparentemente está siendo revertida por otra que le da la tutela al señor Marinkovic sobre la tenencia de más de 12,000 hectáreas de tierras en Laguna Corazón y más de 20,000 hectáreas de tierras en tierras bajas del norte, así se llama, ¿no? En la provincia Guarayos, en la Chiquitanía, ¿no? Sí. La Chiquitanía de Santa Cruz. Ahora sí tenemos el reporte, Joaquín. Todavía no lo tenemos, ¿sí? Sí, cuando es un esté listo problema. lo vamos a pasar. ¿Qué te parece si en tanto, Rubén, repasamos un poquito lo que pasó ayer en el deporte, ¿sí? ¿Otra vez fútbol? Otra vez fútbol, rapidito, ¿no? Para recordar eso. Estábamos en la ida de ya la llave de los octavos de los cuartos para las semifinales, ¿no? En el torneo Apertura. Ayer hubo 4 partidos, ¿no? Tres partidos. Hoy se completa la fecha. Hoy se completa la fecha. Jugaron Bolívar frente a Bulo Bulo, San Antonio de Bulo Bulo, y GB San José frente a Die Strongest. Al Bolívar no le fue muy bien, perdió por 1-0. Pero no nos han hecho el Bulo Bulo, dijeron. Sí, pero perdieron por 1-0. Y el Tigre más bien le fue mejor en Oruro, sí, ganó 2-0 al GB Con San un José. penal. Con un penal, no pude ver el partido, la verdad. Sí, cuestionable el penal. Antes hubo otro penal, porque despejó el balón Jusino, el árbitro no convalidó, y a raíz de eso precisamente el técnico de GB San José ha cuestionado el arbitraje. Puede ser, como les digo, no vi el partido, simplemente ya me fui a los resultados, pero ahí está, no le fue muy bien al Bolívar, el Tigre regresa. Los partidos de vuelta son este miércoles y jueves. Este fin de semana, miércoles y jueves se juegan. Miércoles juega Die Strongest con GB San José aquí. Con un empate el Tigre pasa a la siguiente. Si ganó 2-0 ayer, mientras que el Bolívar perdió 1-0. Es reversible, decían ellos. Pero tanto GB San José como Bulo Bulo han dicho, a través de sus técnicos y jugadores, vamos a ir a ganar. Así seguramente. Sí, va a estar difícil. De todas maneras, son ayer equipos bien han sido reñidos los partidos ayer, claro tanto de Bolívar frente a Bulo Bulo como de San José, GB San José frente a Die Strongest. Sí, lo que leía de nuestros colegas es eso, ¿no? Que estaban, cualquier rato podía haber llegado el empate de GB San José, ¿no? Pero no, como que... ¿Sabes cuál fue la característica del partido? Dominio total el primer tiempo de GB San José. Lo ha tenido arrinconado a Die Strongest, pero no tenía capacidad de definición. Si te fijas los números, mayor posesión de balón a cargo de GB San José, pero en contundencia no. Claro, el Tigre fue más pragmático. En el segundo tiempo, en el cambio, ni bien entró Triverio, penal. Marcó el penal, luego el siguiente gol, debut de Sotomayor. Y al final, ¿no? Al final, después de aguantar, el Tigre tuvo que aguantar mucho. La pena es que en medio del partido salió lesionado Sanguinetti. Sanguinetti estaba distribuyendo balones, claro, estaba proyectando el equipo, ¿sí? Lamentablemente, a partir de su salida, GB San José ha perdido contundencia, llegadas por ambos extremos, y bueno, no pudieron hacer nada sus compañeros que quedaron en el onceno. Así es, amigos. Esta semana es de fútbol internacional, ¿no? Tenemos los partidos de vuelta de la Champions. ¿Qué le digo, amigos de la Premier League? Qué emocionante lo que pasó ayer en la mañana. El sábado ya había ganado el Manchester City, con lo que se puso en el primer lugar,
Rubén, y estaba esperando los resultados de los partidos de ayer, tanto del Liverpool como del Arsenal, que jugaban de locales, Sí. y que si ganaban, retomaban el primer puesto, pues, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Los dos perdieron. Sí, ¿sí? como, Los como dos. que nadie pensara de los resultados, ¿no? Sí, los dos perdieron y ahora el Manchester City es el primero, está en la punta, faltan 6 fechas todavía, pero ya es difícil. Muchos dicen que ahí se quedará el Manchester City, es un gran equipo. En realidad son dos grandes equipos porque tiene jugadores como para ser dos equipos de primer nivel. Va a ser bien difícil que lo bajen, pero estuvo realmente emocionante también a todos aquellos que les gusta el fútbol. 8 de la mañana con 14 minutos. Dejamos de lado Marinkovic. Habíamos anunciado porque no hemos tenido problemas en el video, pero nos vamos a una entrevista, la primera de la jornada. Estamos en contacto con el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, don Humberto Arandia. Con él vamos a hablar sobre el proceso ya de, ¿qué se dice? Análisis de datos, ¿no? Del Censo de Población y Vivienda del pasado 23 de marzo. Humberto, le saludamos a Antonio D'Alenzi y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muchísimas gracias a La Razón por la cobertura correspondiente al Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo está, Humberto? Buen día. Ya están llegando las cajas censales, entiendo que ya de la mayoría están acá en La Paz, creo que hoy llegan las del Beni también. Con eso ya estaríamos completando, Humberto. Sí, evidente. Con mucho orgullo señalar que, por ejemplo, ahorita la oficina de la Carrasco es un desfile de camiones que están ingresando, trayendo las cajas a nivel nacional, custodiadas por efectivos militares y policiales para brindar todas las garantías del caso. Ya estamos terminando con esto, la primera actividad de la etapa postcensal, la última de las 3 fases que comprende el Censo de Población y Vivienda. ¿Cómo prosigue, una vez recibidas estas cajas censales, Humberto, el proceso ya de análisis de datos? ¿Cuál es el proceso siguiente? Claro que sí. Pues estas cajas van a ser almacenadas en recintos militares a efectos de que podamos tener el resguardo correspondiente y la seguridad que el caso amerita. En este contexto, señalar de manera muy clara de que posteriormente a que tengamos todas las cajas, procederemos a lo que se conoce con el proceso de limpieza, que implica hacer que las boletas estén ordenadas, debidamente dobladas, sin material extra. Cuando hemos realizado las pruebas pilotos y el censo experimental, hemos encontrado que incluso pequeños animalitos como ser lagartijas, mariposas, entre muchas otras cosas. Una vez que tengamos la limpieza, viene el guillotinado, el escaneo, el procesamiento digital y la obtención de todos los datos del Censo de Población y Vivienda. ¿Eso cuánto tiempo más o menos demora, Humberto? La obtención de la totalidad de los datos dura 1 año, pero lo que lamentablemente, tal vez lo único que le interesa al ámbito político, que es algo muy triste, que es el conteo poblacional, que no es el objetivo del censo, estaremos entregando el 30 de agosto los resultados a nivel departamental y municipal y a nivel de circunscripciones electorales a diciembre del 2024. Humberto, ahora el trabajo no es sencillo, seguramente requiere, me gustaría que nos explique la tecnología con la que se va a hacer el recuento de todos los datos que se han obtenido en el censo. Claro que sí. Evidentemente vamos a emplear estándares muy altos para poder obtener todos los mejores datos posibles. Así como lo hemos hecho en la actualización cartográfica estadística y durante todo el proceso censal, vamos a utilizar software de última generación que va a permitir obtener todos estos datos. ¿Cómo vamos a realizar? Una vez que tengamos limpiadas y guillotinadas las boletas, vamos a utilizar escáneres de ultra velocidad para digitalizar las imágenes y posteriormente con software de última generación vamos a proceder al reconocimiento de caracteres, de marcas y a la optimización de imágenes para que las mismas puedan ser traspasadas a bases de datos de manera correspondiente. Y dentro de esas bases de datos vamos a poder obtener los correspondientes resultados censales. Señor Arandi, ¿han podido hacer bien el trabajo los jóvenes censistas? Porque nos explicaban en medio del censo de que algunos borraban, pero la idea era que las letras, los caracteres calcen en los cuadros para que la lectura del escaneo no pueda tener problemas. Realmente, cuán triste puede ser la comunicación cuando es mal empleada.
Yo quiero felicitar y agradecer a todos esos muchachos que trataban de entregar el mejor resultado posible para que todas y todos los bolivianos seamos beneficiados con una lectura correcta del escáner. Pero gente malintencionada, con tergiversación política, hacía ver que esto era una mala acción, cuando más por el contrario, como salieron, no decenas, cientos de videos de cientos de jóvenes de todo el país indicando que dejen de menospreciar su trabajo, las cosas salieron a la luz. Y realmente tengo que felicitar y agradecer a todos esos jóvenes que realmente hicieron bien su trabajo. Ahora, cierto, persisten los cuestionamientos. Una diputada hace un par de días cuestionaba que el proceso ahora de escaneo que viene en el INE esté siendo a oscuras, ¿no? A ocultas, decía ella, a escondidas, no de manera abierta. ¿Qué características tiene este proceso, Humberto? Lo acabo de señalar, tal cual lo señalé. Y eso lo venimos señalando ya hace muchos meses. Lamentablemente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lamentablemente cuando algo se quiere hacer meramente político, no se toma en cuenta los parámetros técnicos. Invitamos a esa diputada, por ejemplo, a que pase a la mesa de la reunión del Instituto Nacional de Estadística junto con todo el equipo técnico para que nos haga todas las consultas técnicas, y no realizó absolutamente ni una sola pregunta técnica. Todo eran cuestionamientos políticos, malos tratos, incluso esta diputada haciendo uso y abuso de su autoridad en calidad de parlamentaria y argumentos bajos de carácter política. No respetó ni siquiera las fuerzas del orden, ingresando a las instalaciones donde estábamos guardando el material censal de una manera bastante abusiva, sin respetar a la policía. Yo creo que todos tenemos que respetar a la policía de manera correspondiente y respetar los estándares de seguridad que se manejan. Señora Arandi, estamos hablando de la diputada Luisa Nayar. ¿Cuándo se han reunido con ella? ¿Cuándo ha recibido el equipo técnico a ella? El jueves. Y no nos hizo una sola pregunta técnica. Esto, como se de manera simple, demuestra que ella no tiene ningún tipo de accionar técnico, es solamente una persona política. Y quiero señalar de manera clara, contundente, como INE no vamos a hacer respuesta a ningún cuestionamiento político. Si tienen algún cuestionamiento técnico, con mucho gusto lo vamos a discutir en una mesa técnica, no en una mesa política, porque políticos no somos. Ayer lo señalaba usted, Humberto, en una entrevista con el canal estatal, de que la cobertura del censo ha llegado a todos los rincones, a todas las viviendas, y no hay ni un solo reclamo de algún lugar, de alguna vivienda que no hubiera sido censada. ¿Se puede reafirmar de que todas las viviendas georreferenciadas del país han sido censadas? Es muy temprano para poder realizar una afirmación al 100%, pero comparativamente al 2012, donde incluso en zonas como Ser Irpavi se tuvieron reclamos de que en algunas casas no fueron censadas, por ejemplo la mía, y muchas comunidades faltaron boletas, en este caso no faltaron. Puede ser que algún lugar fue omitido, pero la probabilidad es muy baja en este caso. Ahora, Equipetrol y algunos condominios el día del censo no abrían las puertas a los brigadistas. ¿Han podido finalmente cubrir esas viviendas? Es una pregunta muy interesante. ¿Tienen idea de cuál es la magnitud de los condominios que no quisieron abrir el día del censo sus puertas? Entre comillas, tan solo 104 condominios. ¿Se imagina la cantidad de gente que no quiso abrir sus puertas? Realmente es algo muy complejo, muy divergente en torno a los movimientos políticos, lo que muestra que el accionar político es muy distinto al accionar técnico. Posteriormente, cuando se hizo el reclamo correspondiente de los medios de prensa a lo largo de la jornada en la ciudad de Santa Cruz, miren cómo dañamos a los jóvenes y señoritas que eran voluntarios censistas. Tocaban la puerta de un condominio, no les abrían la puerta. Bueno, no les quedaba otra que pasar al siguiente lugar que les tocaba. Pero a las 4 o 5 de la tarde empezamos a recibir llamadas. No, ahora sí queremos que nos ciencen,
ahora sí queremos abrir nuestras puertas, que esto, que lo otro, pero ya el muchacho o la muchacha había terminado su trabajo. ¿Por qué tengo que perjudicar a un voluntario censista que está haciendo bien su trabajo por una mala decisión política por parte de algunas personas? Es muy triste. Pero sí, de una manera u otra, a estos más de 100 condominios fuimos y logramos recoger sus datos con efectivos del ejército, efectivos del INE, para que podamos contar con todos los datos de los mismos. Don Humberto, ahora podríamos recordar un poco cuántas cajas censales tienen que llegar de todo el país, más o menos cuántas boletas son y hasta cuándo podríamos tener todo limpio y escaneado. 90.051 cajas a nivel nacional, la mayor parte, el 75% concentrado dentro del eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pero las distancias son muy grandes. Por ejemplo, de aquí dentro de La Paz tenemos distancias realmente muy grandes, ni que decir en Beni, en Pando, en el mismo departamento de Santa Cruz, y en la parte norte del departamento de Cochabamba. Por eso también hemos terminado Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, porque son departamentos que no tienen áreas dispersas muy complejas. En cambio, el resto realmente es muy grande. En lo que se refiere a todos los datos, como bien lo señalé, escaneo, el procesamiento solamente de la parte poblacional a nivel departamental y municipal lo tendremos listo para el 30 de junio, de lo que es jurisdicciones, el conteo poblacional, jurisdicciones electorales hasta diciembre, los datos finales del censo en el primer trimestre del próximo año. Ahora, Humberto, habíamos hablado mucho acá con Rubén sobre el trabajo que habían realizado los voluntarios, ¿no? Los lugares a los que tuvieron que llegar. Incluso hemos contado un par de anécdotas con los perros, ¿no es cierto? Sí. Que se tuvo que... Y otro par de anécdotas también con evidentemente nuestra gente en muchos lugares es muy cariñosa. Sí. Te invitaba a desayuno, en el otro lugar les invitaban salteñas, en fin. Prestaban carpitas, Y, acentitos. y de todo, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos, qué evaluación, qué balance podría ser? Y si al final hemos tenido algún hecho que lamentar, por ejemplo, con relación a los voluntarios censistas, Humberto. Serían hechos muy aislados. De manera generalizada, de los 535.726 voluntarios que participaron en ese día, tuvimos 327 casos a nivel nacional. Es decir, mucho menos de la milésima parte del total de voluntarios se enfrentaron problemas. La mayor parte de los problemas, de los 320 casos, 130 casos fueron falta de apertura de edificios y de condominios. El 90% de ellos en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, si tenemos que hablar de incidencias, el principal problema que se enfrentó fue la mala fe y la mala información por parte de algunos actores políticos que quisieron dañar el proceso censal. Ahora, a propósito de mala fe y mala información que divulgaron algunos comunicadores, podremos decir, y algunos periodistas, en sentido de que en el censo de 2012 no se dieron nombres a los censistas. Al final, ¿cuál fue el registro de parte de los censistas en relación a este problema? ¿Era obligatorio poner el nombre, dictar el nombre a los censistas? ¿No era obligatorio? Y al final en las boletas, ¿qué información hay respecto de las personas, Humberto? Bueno, difícilmente entrar a la cabeza y en la intencionalidad de estos actores que obviamente por su ignorancia y desconocimiento del tema manifiestan criterios que escapan a la realidad técnica. Fueron desmentidos por decenas de videos a nivel nacional, las experiencias internacionales mismas los desmintieron, pero bueno, a veces la boca es muy suelta y eso no coordina con la realidad. Lamentablemente los voluntarios se enfrentan con estos problemas. Esto dificulta el trabajo técnico y dificulta también por ende la calidad de los resultados.
En la polémica también habló Evo Morales, decía que no tenían los brigadistas transporte, en algunos casos no tenían comida y estaban descuidados. ¿Cómo se atendió la logística en ese sentido a los brigadistas? ¿Hay una información respecto de esto, don Humberto? Bueno, con relación a lo que señaló el señor Evo Morales, también como bien le indiqué hace un momento, no nos vamos a remitir a hacer respuestas de índole político cuando nosotros somos, que aquí las palabras sobran al respecto. Don Humberto, ahora también hubo casos en Santa Cruz, más en concreto, donde se denunció que cientos de camiones, buses y demás salían de la ciudad rumbo a sus provincias o algún otro lugar del país. Esto fue identificado en el trabajo ya técnico que realizó el INE el día del censo. ¿Y cuánto va a afectar a los resultados? Es muy difícil poder afirmarlo esto lo vamos a saber recién a mediados del próximo año, cuando tengamos todos los datos procesados, porque obviamente tenemos que ver las variables de migración nacional, de migración internacional, de fecundidad, mortalidad, para obtener los datos que conocemos como estadísticas de hechos vitales, que son los que determinan la dinámica poblacional dentro de un lugar. Pero Humberto, lo que sí no se puede hacer es como lo hicieron algunos periodistas o algunos actores políticos, tratar de criminalizar y o generar adjetivos descalificativos que no corresponden al caso a estos movimientos que se dan en las personas de carácter voluntario. Claro. No se puede hacer eso. Claro, hubo criterios en sentido de que vuelvan a sus chacos, vuelvan a sus chacras, vuelvan a su altiplano. Eso por lo menos en los comentarios desde Santa Cruz. Pero es evidente, señor Arandia, que algunos gobiernos municipales dispusieron vehículos, incentivos para que sus residentes pudieran volver al municipio. ¿Hubo posibilidad de un mecanismo de control de esa situación? Porque en los resultados va a sufrir una variación, como usted mismo lo dice, a la hora de calificar las variables de migración, quizás los resultados sean distintos. Como bien lo señalamos como Instituto Nacional de Estadística desde el mes de noviembre aproximadamente, pedimos a la población en general que permanezca, por favor, en su lugar de residencia, ya que esto les va a afectar. Y pusimos múltiples ejemplos. Por ejemplo, en una conversación que tuvimos con ustedes con La Razón, señalábamos lo que pasa de manera cotidiana en Sencata, sí, en Ventilla, aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto, donde permanentemente existen reclamos por falta de ítems de salud y de educación. Pero ¿a qué se debe eso? A que en el 2012 estas zonas literalmente se vaciaron para ir a sus lugares de origen. Pero la cantidad de ítems de salud y de educación se calculan en función al censo. Entonces hay una inconsistencia, ¿no? O sea, pido ítems de salud, de educación, pero al mismo tiempo no me hago censar en el lugar. Tenemos que ser coherentes. Y como INE pedimos esa coherencia desde noviembre e hicimos una campaña pública muy fuerte al respecto, tratando de evitar de que se dé ese tipo de cosas. Humberto, de todas maneras, el trabajo va a continuar con el mismo, tal vez, acompañamiento de organismos internacionales, como la CELADE, como el Fondo de las Naciones Unidas de Población, las entidades financieras que han financiado más bien este censo a través de un crédito. El trabajo de ellos, ¿cómo es calificado por parte del INE? ¿Cómo es calificado el trabajo de ellos? En todo caso, ellos dieron una calificación muy positiva al trabajo que realizó el INE. Y no solamente ellos, sino acompañantes, directores de institutos nacionales de estadística de República Dominicana, de Panamá, del Perú y otros lugares, dieron un visto bueno bastante favorable a lo que es el trabajo llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística. Ese trabajo aún continuará porque el censo acaba el día que se entrega el último resultado temático. Muy bien, Humberto, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de atender esta entrevista para La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy buenos días. Hasta pronto, don Humberto. Gracias. Era Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadísticas, ya del día después del censo, los comentarios y la información que nos ha ofrecido. Interesantes datos que nos dio a manera de primicia. 104 condominios en Santa Cruz han cerrado las puertas en la mañana a los brigadistas, pero en la tarde las abrieron porque se dieron cuenta de que esos 104 condominios agrupan pues a cantidades de familias, sí. Y eso podría afectar al número de población de Santa Cruz. Había nomás una campaña en ese sentido y finalmente dice Humberto en relación a este tema que el 90% de las viviendas que no abrieron en su momento estuvieron en Santa Cruz. También. Hubo otro 10% en algunos otros puntos del resto del país. Vamos a reflejar todo lo que hablamos con Humberto Arandia en nuestra edición de La Razón Digital, como también en nuestra edición de papel este martes. Así es, vamos a cambiar de tema, Rubén. La anterior semana también hemos tenido amigos, hemos recibido desde Santa Cruz, seguimos con Santa Cruz, datos, no sé si reveladores, interesantes, si llamarle así, sobre cuál es el estado de la situación económica de la gobernación de Santa Cruz. ¿Sí? Hemos hablado con el secretario de Hacienda, el señor Miguel Sorich, quien nos ha dado una serie de cifras, preocupado él por la situación en la que se encuentra de iliquidez, esa es la palabra exacta, ¿no? Temporal, dijo de todas maneras. Iliquidez temporal por la que está pasando la gobernación. Vamos a hablar con un asambleísta también al respecto. Ya tenemos al otro lado del Zoom a doña Paola Aguirre, a quien le vamos a agradecer siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. Muy buenos días, Antonio, Rubén, un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha a través de su programa La Razón Radio. Gracias por la invitación. Claro que sí, queríamos conocer también su punto de vista acerca de estos datos que han salido de la actual administración de la gobernación allá en Santa Cruz respecto a este estado de liquidez en el que estaría la gobernación. ¿Qué nos puede decir Paola? En lo personal lamento mucho las declaraciones del nuevo secretario de Hacienda, que creo obnubilado por un manifiesto sesgo de orden político, sobredimensiona los alcances de unas cifras que maneja de manera inadecuada con el propósito de desprestigiar la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. Pareciera ser que entre la gestión de Luis Fernando Camacho y el gobernador en suplencia Mario Aguilera, más que una sucesión, habría existido un cambio de gestión o periodo gubernamental, porque a diferencia de lo que hizo el gobernador Luis Fernando Camacho respecto a las anteriores, a las gestiones que lo precedieron, en el sentido de decir, miramos hacia adelante y salvo una excepción que fue un proceso penal que se abrió por un tema de publicidad en redes sociales, se asumió con lo que había, se afrontaron los problemas con los medios que se disponían, y se avanzó con el propósito de darle una gestión de calidad y de eficiencia a la ciudadanía. En el caso del vicegobernador Mario Aguilera, desde el momento mismo en el que él ejerce la presión para poder asumir el cambio en la gobernación cruceña, encumbra un discurso que al parecer sus asesores le dijeron era el que lo tenía que posicionar, de decir lo que yo vaya a hacer es mejor de lo que se hizo, y lo que se hizo fue esto. Sin embargo, como si fuesen con mucho ruido y pocas nueces, desde el anuncio de las famosas auditorías y búsquedas de irregularidades en la gestión de Luis Fernando Camacho, fue mucho lo que se dijo y poco lo que se hizo. Esta declaración del nuevo secretario de Hacienda, digo nuevo porque el anterior secretario de Hacienda, que a decir del nuevo parecería haber hecho las cosas de una manera catastrófica, pero lo que no entendemos es por qué lo siguió teniendo Mario Aguilera algunos meses más en gestión, acusa a la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho sobre deudas que habrían sido contraídas en un monto elevado de dinero, 281 millones, si no me equivoco, de dinero, 281 mil millones de bolivianos, perdón, y dice él de que esto generaría una situación de liquidez en la gobernación cruceña. Yo empezaba mi alocución diciéndole que más que una sucesión gubernamental parecería existir un cambio de gestión, porque por las declaraciones de Mario Aguilera y su entorno,
pareciera ser que Mario Aguilera no fue parte de la gestión de Luis Fernando Camacho en el cargo de vicegobernador de este departamento. Si Luis Fernando Camacho hizo lo que la gestión de Mario Aguilera acusa, la gran pregunta es ¿dónde estaba Mario Aguilera y por qué no salió al paso a denunciar las irregularidades que hoy invoca? Y que, repito nuevamente, muchas de ellas se basan en falacias, como el hecho de afirmar que la totalidad de la deuda existente sería atribuible a Luis Fernando Camacho, cuando el anterior secretario de Hacienda ha salido al paso a señalar de manera absolutamente clara que de ese monto total, en realidad son 370 millones de bolivianos los que el gobernador Luis Fernando Camacho asumió con el propósito de garantizar la continuidad de convenios que habían sido suscritos en la anterior gestión, pero respecto a los cuales no se encontraba una contraparte. Entonces, más que darle una respuesta técnica del por qué o el cómo o el para qué, yo le estoy dando una posición política de lectura de esta dinámica que ha asumido Mario Aguilera desde el momento mismo en que, avalándose en esta sentencia constitucional, pretendió asumir al cargo, hecho que finalmente termina consumándose. Y es lamentable ver de que el objetivo principal de esta gestión no es hacer gestión para Santa Cruz, no es defender a Santa Cruz de los ataques de los enemigos externos, sino continuar en ese afán de desprestigio de la imagen del gobernador Luis Fernando Camacho, que le recuerdo fue compañero de fórmula de Mario Aguilera y fue gobernador durante el periodo gubernamental en el que Mario Aguilera ejerció como vicegobernador. Paola, ahora desde que Mario Aguilera asumió el cargo, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué puede notar usted, incluso desde el ámbito político, pero también, digamos, administrativo? ¿Qué cambios nota usted en la administración de la gobernación allá en Santa Cruz? Cuando nosotros hacemos la lectura de la gestión de una institución, no solo administrativa, sino también y principalmente política, como es la gobernación cruceña, la lectura que se debe hacer debe ser una lectura en consecuencia híbrida. No solamente podemos hablar de la administración gubernamental en sentido técnico, sino también de la posición política que asume una institución, valga la redundancia, política como es la gobernación cruceña. Creo que la gobernación cruceña ha sido neutralizada desde el punto de vista de resistencia, de reclamación, de reivindicación, de lucha por los intereses del departamento de Santa Cruz. Y esta era parte del afán sistemático que ha existido desde el momento mismo en que Luis Fernando Camacho gana las elecciones, gana democráticamente el puesto de gobernador titular electo del departamento de Santa Cruz. Y luego vienen una serie de acciones emergentes precisamente de su secuestro que han sido reclamadas por los propios ciudadanos. Una de ellas ha sido, por ejemplo, de cierta manera el adormecimiento, diríamos yo, de la lucha desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ahora ya viene acompañada por cierto adormecimiento de lucha política desde la gobernación cruceña. Nuevamente repito, y lo digo porque estoy cerca de la gestión, trabajamos en la misma institución, y fueron muchos los anuncios y la guerra sucia que se emprendió desde el círculo de interés de Mario Aguilera en el momento en el que él, repito, decide sujetarse a esta sentencia constitucional y reclamar el cargo de gobernador en suplencia, o lo que él más llama gobernador en ejercicio. Y este afán de desprestigio precisamente era para marcar un antagonismo entre un antes y un después, pero ahora Mario Aguilera se topa con la realidad, y la realidad es que si la gobernación cruceña tiene una suerte de iliquidez o falta de solvencia económica, no es por la deuda contraída por Luis Fernando Camacho, que repito, y esto no lo dice el secretario de Hacienda, y no lo dice de mala fe porque estoy absolutamente segura que lo conoce, que de ese monto total del que habla, de la deuda existente, es mucho menos que el 20 o 30% lo que le corresponde a Luis Fernando Camacho, tomando en cuenta además el breve periodo de gestión que él asumió, ¿no? 2 años y medio y poco más. En consecuencia, mientras la situación de redistribución de recursos económicos continúe bajo el esquema en el que está, me refiero a que tengamos un pez grande, que es el gobierno central, el gobierno nacional, que se lleva más del 85% de recursos del presupuesto general del Estado, y tengamos una gobernación que recibe menos del 1%, por supuesto que la gobernación cruceña no va a poder atender todas las necesidades que la ciudadanía demanda.
Pero este no es un problema propiciado, generado por Luis Fernando Camacho. Al contrario, la gestión de Luis Fernando Camacho incluye como su propuesta de gobierno la realización del censo y la suscripción de un pacto fiscal que va a permitir de cierta manera equilibrar estas diferencias groseras que existen de distribución de recursos económicos para poder encarar con mayor responsabilidad y eficacia las competencias que en el marco constitucional les están asignadas a los gobiernos autónomos departamentales, en este caso la gobernación cruceña. Entonces, creo que más allá de los anuncios formales y del antagonismo que pretendió sembrar el entorno de Mario Aguilera a partir de un antes y un después en su asunción, no han existido cambios trascendentales y es sencillo. Bueno, Mario Aguilera, así como tampoco la tenía Luis Fernando Camacho, no tienen una varita mágica para decir, bueno, aquí hay recursos económicos, no hay recursos económicos y esto es lo que se puede hacer, o aquí van a haber recursos económicos y de esta manera vamos a encarar la gestión, ¿no? Parecería ser una suerte de lamentaciones lo que hace el nuevo secretario de Hacienda, ataca la gestión de Luis Fernando Camacho, no dice que el problema de la liquidez también se debe a factores que son ajenos a la voluntad de los gobernantes locales, como es el tema del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional, la falta de producción de gas y por ende la falta de asignación de recursos a este y otros departamentos por el impuesto directo a los hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que existe un afán malicioso de dañar la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y poca madurez para afrontar la realidad y develar los verdaderos problemas de fondo que afectan la gestión no solo de la gobernación cruceña, sino de la universidad pública, como es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y por supuesto los gobiernos locales. Paola, ya en el informe de confiabilidad, en el inicio de la misma gestión de Mario Aguilera, se ha detectado 40 irregularidades, según dijo el mismo Mario Aguilera, que incluso algunas de ellas rayan con el ilícito. Ahora, hablando con Sorich en La Razón Radio, nos informó de que han habido 3 factores para esa crisis. Admite de que el IDH ha bajado para la región 1.030 millones de bolivianos en 2022 a 761 millones en 2023. Obviamente eso tiene consecuencias en la gestión administrativa de la gobernación, pero llamó la atención que se haya observado mala planificación en la gestión administrativa y también una sobrecontratación de personal. ¿Qué criterio tiene de esto, asambleísta? Primero tengo que corregir, y lo corrijo no por un afán de imponer mi versión sobre la suya, sino por un sentido de responsabilidad para con la ciudadanía. No existe un solo documento oficial de la Gobernación cruceña y de la Auditoría General que utilice el término al que usted acaba de hacer referencia y que de manera reiterativa, precisamente en ese afán discursivo de desprestigio, el gobernador en suplencia Mario Aguilera y su entorno utilizan. No hay un solo papel en la gobernación cruceña que hable de 40 irregularidades. No la hay. Entonces no es correcto hablar de irregularidades cuando irregularidades no es el término ni técnicamente apropiado ni fiel a la verdad, a la realidad que existe del trabajo emergente de esa auditoría. Y se lo digo porque nosotros como Asamblea Legislativa Departamental estuvimos frente a frente con el auditor general de la Gobernación cruceña y la suscrita precisamente en este afán de poder transparentar la información a la ciudadanía, le pregunta, señor auditor general de la Gobernación cruceña, el término que ha utilizado el gobernador en suplencia Mario Aguilera de 40 irregularidades, ¿es correcto? ¿No es correcto? Y en su caso, ¿por qué es o no es correcto? Y el auditor, como no podía ser de otra manera, señaló expresamente, y me remito a las grabaciones que tengo en mis redes sociales, no son irregularidades, son observaciones. Y precisamente son observaciones porque son subsanables. En consecuencia, no es correcto hablar de 40 irregularidades. Es una irregularidad, por ejemplo, olvidarse de ponerle stickers a un activo fijo que hay y que físicamente se ha constatado su existencia en las instalaciones de la gobernación. No es pues una irregularidad, es una observación pendiente de subsanar. Entonces yo creo que no es correcto pretender posicionar versiones de sesgo político, de afán de desprestigio, como una verdad irrefutable frente a la ciudadanía. Si este informe de auditoría haya tenido 40 irregularidades, como usted refiere, seguro que mucha gente ya estaría pues presa, ¿no?
Seguro que si ese informe de auditoría haya establecido que más del 50%, como dijo en su momento el gobernador en suplencia y su entorno, de recursos de la gobernación se haya destinado al pago de sueldos, seguro que ya habría también gente presa y el propio Luis Fernando Camacho ya tendría, como dice, una raya más al tigre, otras detenciones preventivas más por esto que irresponsablemente se acusa como irregularidad y en los hechos son observaciones pendientes de subsanación. Como le dije, fueron muchos ruidos y pocas nueces. Han pasado ya casi 3 meses desde que el gobernador en suplencia asume la gobernación. Si han existido hechos irregulares, estos hechos irregulares tienen que ser individualizados, tanto en su base fáctica como en cuanto a la mención de sus autores. Y eso es lo que no se ha visto, eso es lo que no se ha escuchado. Y repito, existe un afán que yo realmente repelo, rechazo, porque creo que no es saludable ni para la lucha política cruceña, ni tampoco es decente para quien fue tu compañero de fórmula en algún momento hacer este tipo de declaraciones que solo buscan manchar el nombre de las personas y creo yo tal vez en el afán de posicionar un liderazgo que asume como obstáculo el tener a Luis Fernando Camacho preso y como gobernador titular, aunque ya no en ejercicio del departamento de Santa Cruz. Asambleísta, igual seguramente Mario Aguilera diría, tampoco es leal que un compañero de fórmula lo tilde de golpista como también de traidor, como escribió en su carta Luis Fernando Camacho. Yo le recuerdo, asambleísta, que sí, de las palabras del gobernador en suplencia salieron esto de las 40 deficiencias e irregularidades, algunas de ellas incluso delictivas, cuando el 27 de febrero presentó este informe de auditoría. Claro, yo se lo estoy diciendo, si no es usted entiendo. El que se inventa el término, es Mario Aguilera y su entorno quienes empiezan a hablar de irregularidades, cuando repito, en los papeles, y si quiere se lo paso a través de producción, el documento habla de 40 observaciones, y ese es uno de los tantos detalles que yo pregunté en ese informe que da el auditor general ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, y precisamente pregunto, porque en esta conferencia de prensa que se convoca con bombos y platillos, resulta que lo que se hace es brindar un informe de 40 observaciones emergentes de una auditoría, subsanables muchas de ellas, y hasta la fecha, pues digo yo, si serían 40, si de las 40, 1, 5, 10 o 20 fueran con indicios de la comisión de delitos, ya estaría pues la gente presa, ¿no? Han pasado más de 2 meses desde que salió esa auditoría, y si hasta la fecha el anuncio se quedó en anuncio y no se tradujo en acción, es porque pues esas observaciones en realidad son observaciones y no son irregularidades como malas las menciona el gobernador en suplencia Mario Aguilera, y yo creo que tampoco podemos pues brindarle el 100% la veracidad de lo que una persona dice, ¿no? Yo, por ejemplo, no le pido a nadie que me crea, de hecho, mejor le pido que constate para que crea que lo que estoy diciendo es verdad, pero no porque el vicegobernador Mario Aguilera diga que esas son irregularidades, se tiene que posicionar como una verdad irrefutable, ¿no? Yo se lo repito porque el auditor brindó su informe al Pleno y dijo, no son irregularidades. Si a partir de una auditoría especial efectúe una investigación profunda sobre un hecho en particular de estas 40 observaciones, se detectan irregularidades, esa es otra cosa. Pero eso es algo que todavía no ha sucedido. Se tienen que hacer auditorías especiales seleccionando de estos 40 puntos cuáles son los más relevantes. Pero es inadecuado y es hasta irresponsable llamar irregularidad a lo que en los hechos hasta este momento por lo menos es una observación. Seguramente que si se investiga o se llega a descubrir algo más, pues ya tendrá que cambiar la percepción respecto a aquello, ¿no? Claro. Pero no es correcto llamar irregularidad a lo que es una observación, por mucho que el gobernador en suplencia Mario Aguilera lo diga. Paola, permítame una última pregunta relacionado con lo político. Nos decía durante la entrevista de que usted ha visto que como que el Comité Pro Santa Cruz dio un paso atrás y que ahora va a seguir ese mismo camino la gobernación. ¿Percibe usted de que Santa Cruz va a ceder un poco en esa posición que ha tenido siempre frente al gobierno, de ponerse al frente, digamos, de ser un escenario contestatario al gobierno central? ¿Percibe usted que ahora Santa Cruz como que va a ceder un poco por esto que nos dice de la gobernación, del Comité Pro Santa Cruz? No, para nada. Santa Cruz es mucho más que
que algunas instituciones. Santa Cruz es la gente que se reúne a los pies del Cristo Redentor. Santa Cruz es este más de 1,5 millones de cruceños que ha estado presente en las calles, asumiendo un rol protagónico y determinante en las luchas cívicas. Santa Cruz es ese pueblo que se levantó airoso en 2019 frente al intento de fraude electoral, el que salió a las calles a luchar por un censo que finalmente se termina realizando en beneficio de Bolivia toda, y que incluso da lugar a que como represalia en ese afán discursivo el director nacional del INE diga que el departamento con menor cultura democrática en materia de censo es Santa Cruz, que me parece un absurdo, pero bueno, es lo que he venido escuchando de manera reiterativa. Santa Cruz es mucho más que que algunas instituciones, y de hecho las instituciones deben reflejar el sentir del pueblo cruceño. Aquí se ha dado una suerte, y esto creo que ya es digno de un análisis más profundo. Hay una suerte de distanciamiento, hay una suerte de disociación entre los anhelos del pueblo cruceño, las luchas pendientes de reivindicar y el rol o consigna con la que se han estado manejando sus instituciones. Y voy a hablar de 3 instituciones en concreto, las más importantes en términos políticos, diría yo. La alcaldía de la capital del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Incluso se ha promovido un proceso de revocatorio que ustedes bien conocen, que a decir de sus organizadores, por unos temas de logística no llegaron a prosperar porque había que hacer notaría los libros y se requería mucho dinero para tal efecto. Pero dice que las firmas finalmente se llegaron a recolectar. No doy fe de eso porque me sujeto a la versión que dan sus organizadores. Tenemos luego el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es innegable. Es innegable, por mucho que el presidente del Comité Cívico del Pro Santa Cruz salga al paso a atacar a Creemo, que me parece es un hecho inédito, es primera vez que yo veo que un Comité Cívico Pro Santa Cruz es utilizado para atacar una organización política, en este caso Creemo, y repito, la gente es la que deslegitima constantemente la gestión, porque no refleja la forma en que Santa Cruz siempre ha encarado sus luchas, con valentía, con coraje, con determinación, con firmeza, con posiciones claras y no tibias entre si se hace o no se hace. Y ahora tenemos la gobernación cruceña, ¿no? A mí no me queda duda de que definitivamente en cuanto a defensa política del departamento, hay un antes y un después, desde el momento mismo en que Luis Fernando Camacho deja de ser de gobernador del departamento de Santa Cruz. Y no le voy a decir deja de estar en libertad, porque Luis Fernando Camacho igual es un caso inédito que incluso estando de la cárcel sigue luchando por la defensa de este departamento. Y ese fue el mal cálculo que hizo el gobierno nacional. El gobierno nacional creo que esperaba o que Luis Fernando Camacho, anoticiado por fuentes informales que iban a llevar adelante un operativo para secuestrarlo, huya. Eso era lo que esperaba el gobierno, no sucedió, se cae su primer plan. Y en segundo momento el gobierno pensó de que metiendo a la cárcel a Luis Fernando Camacho iba a neutralizarlo, iba a poder callarlo, o en el caso que creo yo debe ser la fantasía del gobierno nacional, que Luis Fernando Camacho pacte con el gobierno por su libertad, y es algo que él lo ha dicho, y todos los que pertenecemos a esta organización política nos sentimos orgullosos de que así sea, de que independientemente de las circunstancias, violaciones y abusos que sufre de manera constante en su condición de privado de libertad, no va a negociar con el gobierno nacional. Entonces, incluso con Luis Fernando Camacho preso, creo que la gobernación cruceña en la gestión de Camacho ha sido mucho más categórica, mucho más firme, con una orientación política clara, definida, que lo que ahora es la actual gestión, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta ahora, en los 3 meses, y no signifique que sea, diremos, a ultranza parte de una forma de hacer política confrontacional, pero creo yo que es inevitable que un líder cruceño, bajo el esquema en que política y administrativamente se ha venido organizando Bolivia, donde tenemos un gobierno central que pretende absorber a costa de lo que sea el valor político, social, económico de los gobiernos subnacionales. He escuchado ahorita decir una sola palabra en contra del gobierno, y no es pues que tampoco el gobierno le esté haciendo las cosas de maravillas, ¿no?
Habrá cosas buenas, seguramente no las puedo yo individualizar, pero hay muchas cosas malas y no tenemos un posicionamiento político de la gobernación. Porque entiéndase que la gobernación, repito y con esto concluyo, no es pues como un banco, como una empresa, donde todo es puramente administrativo. De hecho, lo menos, creo yo, trascendental o significativo de la gobernación por una cuestión de manejo de recursos económicos ínfimos es la gestión administrativa que se puede hacer. Es importante, sí, es importante, pero no es trascendental. La gobernación no tiene tanta plata como para hacer gestión a partir de obras, ¿no? La posición política de la gobernación es fundamental y creo que eso Luis Fernando Camacho siempre lo ha manejado muy bien en el sentido de responder a las expectativas ciudadanas. Y les gusta o no les gusta a algunos, pues Santa Cruz es un pueblo de lucha, ¿no? Y a partir de luchas cívicas, reivindicaciones cívicas, ha conseguido lo que tenía. Así que, bueno, esperemos de que estas instituciones que acabo de nombrar sepan lecturar el anhelo del pueblo cruceño, porque quedan muchas luchas pendientes por librar, el tema del censo, el tema del pacto fiscal, y las autoridades debemos estar a la altura de lo que la ciudadanía cruceña espera. Repito, más allá de sus autoridades y más allá de las posiciones temporales que asuman políticamente ciertas instituciones. Paola, como siempre, le vamos a agradecer la gentileza que tiene con La Razón Radio de atendernos. Ya vamos a estar seguramente en un próximo contacto. Que tenga ya buen los día. extrañaba. Hasta una próxima oportunidad. Abrazos, Paola. Hasta pronto, Paola. Hasta pronto. Muchas Paola gracias. Aguirre, asambleísta de la Alianza Creemos en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, ha hablado con nosotros sobre los dichos y las acciones, los informes del gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera. Refuta todas las declaraciones en sentido de que hay iliquidez. Sí, hay o sea, no niega que no hay, pero no es pues todo culpa de Luis Fernando Camacho. Claro. Dice, ¿no? La deuda, por ejemplo, el 20-30% debe ser de parte de Luis Fernando Camacho, pero el 70-80% restante viene pues ya de años pasados, ¿no? Años anteriores también. Él cree que se exagera un poco al decir, y lo que sí refuta contundentemente, dicen, cuando se entregó el informe de confiabilidad, Sí. se habló de 40 observaciones. Acá estuvo, dice ella, en la asamblea el auditor y nos dijo, estas son 40 observaciones. Subsanables. Claro, subsanables. Ahora, claro, el gobernador en ejercicio las presentó como irregularidades, ¿no? 40 deficiencias e irregularidades, incluso algunas de ellas rayan en el ilícito, dice. Fue lo que dijo. Eso es lo que refuta contundentemente Paola Aguirre. Dice, no son irregularidades, son observaciones. Ahora, si dentro de esas 40 observaciones hay cosas más delicadas, pues ya se hará la auditoría, se investigará, pero entre tanto no se puede, dice ella, posesionar esa versión de las irregularidades, ¿no? Su análisis político también es interesante, ¿no? Así es. Y me llama la atención el eslogan y la premisa que también ciertos dirigentes políticos manejan desde Santa Cruz, haciéndonos creer de que el censo del 23 de marzo fue gracias a ellos. Y no es así. Lo que sí nosotros en La Razón Radio hemos cuestionado recurrentemente es que el INE ha postergado el censo diciendo que tenía todavía garantía de que el censo iba a ser el 16 de noviembre del 2022. Claro, a raíz de eso es que se generan los conflictos. Sí, de que censo iba a haber, no había por dónde perderse. A ver, imagínate que el gobierno diga no se va a llevar el censo ni ahora ni el siguiente año, esto va a ser una hecatombe. Así que no es que en la movilización de los 36 días Santa Cruz ha logrado de que el censo se lleve a cabo. El censo estaba en curso, con una fecha postergada cierta. De que hubo intento de que el censo sea en 2023, hubo, porque al final una mesa técnica en función de una evaluación técnica, ¿no?, con el acompañamiento internacional ha determinado de que el censo, así como se exige con la transparencia, la contundencia de los datos, pueda llevarse a cabo en marzo o abril de este año, como que ocurrió el 23 de marzo. Así es, sí, y no hay que perder de vista que lo que Santa Cruz quería y por lo que se hizo el paro de 36 días era por el censo en 2023. En junio de 2023. Lo otro, dice que como a Mario Aguilera, habiendo sido compañero de fórmula, se le ocurre cuestionar a una gestión, denostarlo, dice, ¿no? Parece un cambio de gestión. Parece un cambio de gestión. Pero hablando de lealtades, fue el mismo
Luis Fernando Camacho, quien le quitó la atribución de suplencia temporal que dicta el artículo 25 del Estatuto Orgánico de Santa Cruz, cuando encargó esas tareas a su secretario, como fue Miguel Ángel Navarro, mientras viajaba a Brasil. A raíz de eso comenzó, digamos, la distancia ya real entre Camacho y Aguilera. Lo otro, el Comité Cívico por primera vez se manifiesta, dice, contra una fuerza política. Sí, todo el tiempo. Antes de Fernando Larrache, el Comité Cívico se manifestaba contra el movimiento al socialismo. Y no ha sido que haya sido una excepción que se manifieste también contra Creemos, porque es su rol de cuestionar a las fuerzas políticas también. Sí, pero en este caso no te olvides que Creemos desde Santa Cruz. Y que se supone que es una... Ahí está la diferencia. No puedes cuestionar a una fuerza política. A un aliado. No puedes, a un aliado. No puedes y finalmente dice que esto ya es evidente, nosotros lo hemos advertido, que no son los cruceños y las cruceñas que pierden, dice, ¿no? A raíz de estas disputas, sino son tres instituciones concretas: alcaldía, Comité Pro Santa Cruz y Gobernación, que ahora ceden en sus posiciones en relación al gobierno. Claro, ahora no están en sintonía, dice, con las demandas del pueblo cruceño, ¿no? Sí, interesante de todas maneras hablar con Paola Aguirre, tiene muchos elementos políticos y también, a juzgar por las declaraciones, conoce mucho de la administración pública, especialmente la gobernación de Santa Cruz. Sí, en algo en lo que no estamos de acuerdo es en que hay que darle el mismo peso. Sí, es cierto, la gobernación tiene que tener una posición política, es una institución departamental grande, pero no por eso tiene que descuidar la administración, ¿sí? Yo creo que hay que sopesar en algunos momentos, Rubén, la administración es más importante, por más de que no haya muchos recursos, pero la administración va a ser más importante porque es lo que la gente espera. ¿Sí? Obras, proyectos, en fin, eso tiene que primar. Ahora, en algunos momentos de conflictos, por ejemplo, qué sé yo, cierto, tiene que asumir una decisión política y de repente en ese momento lo político sea más importante, pero las cosas tienen que ir ahí, ¿sí? Ese es el rol de las gobernaciones actualmente. Ahora, no solamente Aguilera cuestiona, digamos, la gestión en relación a la administración financiera o política, ya Vladimir Peña, que también habla constantemente con nosotros, ha considerado de que la gestión de Luis Fernando Camacho fue un fracaso. Cambiamos de tema, nos vamos a los titulares en nuestras ediciones de La Razón y Extra, sí, de este lunes 15 de abril, efeméride Tarija. Vamos a los titulares. Ahí está La Razón, la apertura, Morales dispuesto a ir a la cárcel por el caso terrorismo. La toma en 2009 hay un error, ¿no? Sí. Del Hotel Las Américas da un giro y los acusados son los acusadores. Que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel, desafió el expresidente. Ahí está, amigos, entonces, apertura del periódico. Su apertura, Irán e Israel se acusan de poner en riesgo la paz en Medio Oriente y se advierten de más ataques. Así es. En llamaditas en noviembre será el apagón analógico de la televisión. Atrás ya quedan en el olvido los chanchitos, ¿no? Los chanchitos, esos televisores que tenemos. Sigue funcionando. Yo hago funcionar porque no los voy a echar a la basura. Da pena, pues, cuando funcionan. Están en mi sala, están en los cuartos de los chicos. Sí, pero bueno, funcionan todavía. Eso va a funcionar todavía, Antonio, con un decodificador. Claro, pues como pantalla nomás ya, ¿no? Sí, como pantalla nomás. Sí, va a funcionar con un decodificador. ¿Qué implica el apagón analógico? Los televisores viejos. Chau. Va a empezar a funcionar, aunque ya está funcionando la televisión digital. Claro, ya hay televisión pero eso digital. Se va a generalizar. Claro, primero en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Luego a otras capitales. Luis Arce anuncia bolivianos 1.200 millones para Tarija, esto como regalo hoy en su efeméride. Terminan, dice, los bolivarianos de Sucre con un buen balance, lluvia de oro, ¿no? En racket. En racket, sí. Nos hemos cosechado buena cantidad de oro, plata y bronce, así que hemos tenido predominio total, porque hay escuelas de racket en el país. Y es nuestro deporte la impronta fuerte de nuestros tenistas, de Carla Loma o del Conrado Moscoso, creo que tienen efecto en nuestros jóvenes. Situación de Odalís resulta un misterio hace 17 días. No se sabe, no hay pistas. O las que tienen no resultaron. De todas maneras, igual la policía está
buscándola mejor a través de operativos gigantes, grandes. Habló esta mañana el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien ha dicho, amerita pues un operativo así porque llama la atención su caso, ¿no? Y también es muy mediático, hay que admitirlo, dijo, ¿no? Así es. Bolívar cae 0-1 ante el Benjamín San Antonio. Sí. ¿Y la fotografía principal? Con un pie en semifinal, un pragmático Die Strongest venció 0-2 a GB San José. Así es, último titulito, nos vamos para arriba, por favor. Una huerta regala vida a los abuelos de Pampajasi. Bonito reportaje que nos ofrece nuestra edición de La Razón hoy, trabajado por Erika Ibáñez, casi digo otro apellido. Vámonos por favor al periódico Extra, titulitos del periódico Extra, ahí está, fotografía principal, el Tigre más cerca de la semifinal, dice, Die Strongest derrotó 2-0 a GB San José en Oruro, ahí está Triverio festejando, este fue el gol de penal, ¿no? Sí, el gol de penal. Ni bien entró Triverio, directo al penal. Una jugadita y directo al penal. Vámonos al titular principal, por favor. Dice Montenegro, se refiere al ministro de Economía. El Banco Mundial siempre subestima nuestro crecimiento económico, dice el ministro, ¿no? Sí, ha mostrado ayer cifras el Banco Mundial de las previsiones y sí se ha equivocado el Banco Mundial. Siempre está por debajo, ¿no? El es Banco que también Mundial son muy modestos también. 1.4 dice ahora, sí, ¿no? Para este año, y el gobierno mantiene su perspectiva de 3%. Dicho sea de paso, en estos días deberíamos conocer cómo nos fue el año pasado. Muchos dicen que hemos llegado, Rubén, al 3% de crecimiento el año pasado. A ver, vamos a esperar a que el INE y el gobierno oficialicen esa información. Por debajo de los puntos porcentuales para un eventual aguinaldo, por ejemplo. Lejos. 1.5 puntos porcentuales. Lejos. Los niños se lucen en el mini Gran Poder. ¿Viste la entradita ayer? No tuve la oportunidad. Esta chiquita, esta bonita cholita, toca el platillo y qué bien que lo hace al son de la banda. Al son de la banda. Tiene buen oído. Tiene buen oído. Seguramente. La cúpula de hierro israelí logra frenar el ataque de Irán. Es un reportaje que ofrece Extra en esta edición del lunes. Y reclame hoy, por supuesto, su edición especial dedicada a Tarija. También tenemos en La Razón un material para los chicos que suelen siempre reclamar cuando hay efemérides. Esta es la tapita entonces del especial que le dedica la guía estudiantil a este 15 de abril. Vamos con Tenemos avisos. también, claro que sí, tenemos un mensaje para ustedes del Ministerio de Salud y Deportes. El Gobierno Nacional junto al Ministerio de Salud y Deportes impulsan a la juventud deportiva con una inversión de más de 20 millones de bolivianos. El Gobierno Nacional apuesta por el deporte y la juventud boliviana. Ahí está, esto es de los bolivarianos, ¿no? Los Juegos Bolivarianos. Así es. Ahí están las imágenes, amigos. Con eso, Rubén, 9:10, creo que hemos llegado al final de nuestra transmisión. Sí, hemos terminado La Razón Radio. Invitamos a nuestra amable audiencia a seguir Piedra, Papel y Tinta a las 11 con Claudia Benamente y a las 12 todo el resumen de la división profesional del fútbol boliviano en marcas con Rafael Sempertegui, Jorge Barraza, Priscila Pérez y Paulo Apaza. Así es, amigos. Sí, entonces con nosotros hasta mañana. Permiso. Qué bueno. Es un momento histórico. Estamos reuniendo a 7 países aquí en nuestro país para poder celebrar una fiesta deportiva que nos une como una gran familia bolivariana. Jóvenes deportistas, hoy quiero destacarlos porque gracias a ese esfuerzo, perseverancia y dedicación, hoy están aquí representando a sus países. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.